Continuamos nuestro estudio bíblico en Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 18 y vamos a avanzar hoy. Filipenses 4. Voy a hacer la lectura bíblica. Ustedes, si gusta seguirme con su mirada. Ok, dice así la palabra del Señor. Estamos Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 18. Les recuerdo que la lectura bíblica también la tienen ustedes en su boletín. Yo lo voy a hacer en la Biblia, en mi Biblia. Ok. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, nuevamente, porque nos permites leer tu palabra. Señor, entendemos que hay momentos en nuestra vida en la que nos sentimos tristes. Tal vez nos sentimos derrotados. Pero tu palabra nos promete, Señor, que no estamos solos. Que tú estás con nosotros para mostrarnos el camino. Y que por difícil que sea la circunstancia por la que estamos pasando, ha de terminar. Y tú nos vas a sacar victoriosos, Señor. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Y te agradezco que me hayas salvado y me hayas rescatado del pecado en el que vivía. Ahora, Padre, te pido que tú quites cualquier pensamiento de nuestra mente, cualquier cosa que tengamos en el corazón que no nos permita poner atención a ti. Queremos poner atención solamente a tu palabra y aprender de ella. Úsame a mí, Padre. Quiero ser una herramienta en tus manos. Úsame como una herramienta útil, te lo suplico. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Hemos venido estudiando ya este pasaje de Filipenses del 4 al 8 y llegamos el domingo pasado hasta la parte donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es el versículo 13, ¿verdad? Y yo terminé precisamente el sermón del domingo pasado con este versículo. Y recuerdan que les dije que íbamos a regresar este domingo porque iba a volver a hablar acerca de esto, de que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Muchas personas utilizan este versículo de una manera equivocada.
Lo utilizan como para alguien que dice que va a correr una carrera y dice, la voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo utilizan para decir, voy a entrar en un negocio y me va a salir bien el negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo utilizan para varias cosas diciendo que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Sin embargo, la forma en que el apóstol Pablo lo utiliza no es en relación a eso, sino recuerden que para que nosotros podamos entender un versículo de la Biblia apropiadamente, tenemos que leer el contexto. Y el contexto nos está hablando de que Pablo pasó por situaciones económicas difíciles. Dice versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que Pablo está hablando literalmente a las circunstancias de la vida en las que posiblemente uno está teniendo problemas económicos. ¿Qué dice? Lo que nos está diciendo exactamente el apóstol Pablo es que si yo tengo problemas económicos, lo voy a poder superar porque Cristo todo me va a fortalecer y lo voy a poder lograr. Pero quiero que entendamos una cosa, hermanos, muy importante. Lo voy a poder lograr no en mis propias fuerzas, porque vean lo que dice el versículo, lo puedo en Cristo que es el que me da las fuerzas. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ocasiones, yo he estado en ocasiones económicas y en ocasiones sentimentales difíciles y siento que ya no puedo más. Ya no puedo más y que voy a tener que hacer algo fuera de lo normal para salir adelante o simple y sencillamente me voy a tener que sentir derrotado. Pero el apóstol Pablo nos recuerda, dice, no es en tus propias fuerzas. Con frecuencia cuando alguien me pide ayuda o me pregunta acerca de una situación por la que está pasando, me dice, hermano, mire, yo ya no sé qué hacer, ya hice todo lo que yo podía. Y ahí es donde está la clave. Fíjense bien lo que acabo de decir. Dice, hice todo lo que yo podía. Sin embargo, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no son mis fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo. Ahora, ¿qué requiere esto, hermanos? ¿Qué requiere el que yo lo haga todo a través de Cristo? Requiere que yo le voy a tener que dejar la problemática completamente en manos de Cristo. Y esta problemática, sea económica, que es a la que Pablo hace alusión aquí, ¿verdad? En esa problemática nosotros muchas veces no queremos dejarla en manos de Cristo, porque sentimos que nosotros tenemos que estar en control completamente de lo que está sucediendo. Y Cristo nos dice, no es en tus fuerzas, porque no lo vas a lograr, sino es en mis fuerzas. Déjenme les platico un ejemplo acerca de mí. Cuando nosotros llegamos a Illinois en el año 2000, yo obviamente veníamos de México, de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México muchos de los trabajos en aquel entonces, no sé ahora, no sé si ha cambiado, muchos de los trabajos se consiguen a través de recomendaciones. Y entonces si usted dice, bueno, yo necesito un trabajo y empieza a correr por ahí la voz y, pues fulano está en tal lugar y llámale, a lo mejor te puede ayudar y perengano. Y yo te recomendé tal lugar y te llaman y a ver, vamos y consigue unos buenos trabajos y buenas posiciones a través de recomendaciones. Pero cuando yo llegué a los Estados Unidos, a Illinois, debo de decir más bien, yo me encontré con que yo necesitaba un trabajo. Pero yo no conocía absolutamente a nadie en el área. Y unas personas me decían, ve a tal compañía, ahí a lo mejor están agarrando gente, así me decían, están contratando. Y otros me decían, ve a tal compañía y tal vez están contratando. Y bueno, el caso es que no conociendo a nadie, uno se da cuenta que más bien se siente uno desamparado.
porque dice, ¿a quién acudo? No hay nadie a quien acudir. Sin embargo, yo me acordaba de este versículo, que todo lo podía en Cristo que me fortalece. Lo estaba usando erróneamente, pero a la vez cuando yo tenía que traer el alimento a la casa, cuando teníamos que comprar la comida de los niños y que veíamos que lo que habíamos traído de México se iba haciendo de por sí fue muy poquito, y lo que trajimos se iba haciendo cada vez menos, yo decía, Señor, tú has prometido que nunca nos vas a desamparar, tú ayúdanos, Señor. Y finalmente Él proveyó de un empleo. Hermanos, no les voy a decir que el Señor, porque ustedes tal vez están acostumbrados a escuchar a los grandes predicadores o a los grandes misioneros que dicen, y el Señor me dio un trabajo donde yo ganaba miles de dólares y me dio un carro y esto. Hermanos, no. El Señor fue muy bueno conmigo al darme un trabajo en un lugar donde yo no conocía a nadie, y yo empecé a ganar muy poquito, yo ganaba el mínimo. Fíjense bien, yo ganaba, me parece que eran $6.20, $6.40, algo así lo que yo empecé ganando en esa compañía donde yo hacía los hoyos para las tinas de baño. Yo hacía los hoyos ahí y ya yo recibía el cheque de 300 y tantos dólares, 240 y tantos eran creo que el cheque. Y a mí ya se me hacía mucho dinero, pero a la hora de pagar las cosas y pagar esto, era muy poquito, no nos alcanzaba. Al grado, hermanos, y aquí es donde viene todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense bien. Ya les platiqué cómo fue mi historia cuando vivíamos en el primer departamento, que no teníamos dónde dormir y todo eso. Cuando fuimos la primera vez al súper, después de cambiarnos ese lugar, pues llevábamos un poco de dinero, llevábamos como $50 para comprar el mandado. Y entonces ya apenas llevaba yo en mi calculadora, iba yo calculando lo que comprábamos con los impuestos y todo. Y justito llevábamos los $50 para no pagar más y no pagar y que no tuviéramos problemas. Y llegamos a la caja registradora, hermanos. Y dice mi hijo el mayor, papá, ¿me compras un dulce? Y le digo, ¿y cuánto cuesta? Y dice, $1. Y yo, $1. No podíamos pagar $1, hermanos. No podíamos pagar $1 de un dulce extra. Eso dolía mucho. Y nos dolió mucho, y mi esposa y yo lloramos porque no les podíamos comprar un dulce a los niños. Y discúlpenos, hijos, miren pero ya el Señor va a proveer. Al llegar a casa, hermanos, me acuerdo bien, bajamos la despensa y llegaron unos hermanos a visitarnos, una visita de un pastor. Y dice, oye, ¿no te molesta si le doy dulces a los niños? Claro que no. Hermanos, ¿saben qué dulce les trajeron ellos a mis hijos? El mismo dulce que ellos querían en Kmart. El mismo dulce. El Señor estaba proveyendo. El Señor me estaba demostrando que ya no era en mis propias fuerzas, sino me estaba diciendo, mira, yo estoy en control, déjame actuar. Y conforme yo fui confiando en el Señor y le fui dejando las cosas, el Señor me fue mejorando. Empecé con otro trabajo, yo decía, no, yo cuando ya gane a $8, no, $8, no, ¿cómo? Ya vamos a estar bien. Y entonces conseguí un trabajo de conductor de forklift. Gracias al Señor que en la compañía donde me contrataron, de momento no necesitaban que yo manejara el forklift, sino que necesitaban que yo hiciera auditoría y que contara y que no sé qué. Entonces cuando ya llegó el momento de que me querían que manejara el forklift, uno de los jovencitos, mucho más joven que yo, ya me había enseñado. Porque me dijo, Don, ¿usted de qué entró a trabajar? Le digo, no, pues de forklift driver, de manejador de forklift, conductor de forklift. Me dice, ¿y sí sabe? Le digo, no, la verdad no sé. Le digo, pero necesito trabajo, le digo, necesito material. Si yo le enseño, Don, no se preocupe, yo le enseño. Y el muchachito ahí no salía a los lunch, él se quedaba conmigo y me decía, mire, van unos allá atrás, y ahí me traía en el forklift y él me enseñó. Después hicimos muy buena pareja trabajando ahí en el forklift, y gracias a Dios ahí fue como empecé. Y posteriormente de ahí el Señor ya me dio otro trabajo, ¿verdad? El Señor fue proveyendo, pero hermanos, ¿en qué? No en mis propias fuerzas, porque yo no conocía absolutamente a nadie. Ese trabajo que le digo que conseguí haciendo los hoyos de las tinas, me lo dieron. La señora se reía de mí en mi propia cara porque me dice,
A ver, dice, ¿andas buscando trabajo? Sí, pues estoy buscando trabajo. ¿Y qué sabes hacer? Era una americana, me acuerdo bien clarito. Y me dice, le digo, no, pues mira, yo sé hacer instalaciones eléctricas para casas, sé arreglar computadoras y estudié electrónica y también puedo hacer mecánica, sé arreglar carros y eso. Y que se ataca de la risa en mi cara y le llama a otro tipo de ahí desde la oficina. Dice, fíjate que él dice que sabe arreglar computadoras y que hace, y los dos estaban riendo de mí. La verdad, me sentí mal, me sentí apenado porque yo no tenía la forma de demostrárselos. Pero finalmente me dice, mira, lo único que tenemos es este trabajo y te pagamos a tanto, que era el de hacer los hoyos, ¿lo quieres o no? Y yo con la necesidad le dije que sí. Pues el Señor me fue demostrando poco a poco cómo me amaba. Y llegó el momento en que yo ya trabajando de forklift, pues ganaba $8, y yo después ya que gané 8, decía, bueno, ahora que gane a 9, y andaba buscando dónde poder ganar a 9 y dónde ganar a 9. Y yo me acuerdo bien que una señora le dijo a mi esposa, oiga, ¿usted trabaja? Y le dice a mi esposa, no, dice, no trabajo. Y le dice, es que no tengo papeles para trabajar, entonces no quiero trabajar para no violar la ley. Y dice la señora, dice, es que una electrónica está agarrando gente. Dice, no me diga, si mi esposo sabe de electrónica, sí, dice, y están pagando a 15 para empezar, imagínense, de 8 a 15. No, pues cuando me dijo mi esposa, yo quería irme, ya eran las 8 de la noche, ya quería buscar a la señora y todo. Al otro día en la mañana, y la anduvo buscando a mi esposa, conseguimos números. Y finalmente llegué a esta compañía donde hoy día en trabajo, que ha cambiado de nombre varias veces. A lo que voy es que yo no tenía nadie que me recomendara, pero fíjense bien lo que sucedió. Cuando llegué primero con la de la agencia que me iba a llevar al trabajo, me dijo, mira, te voy a ser honesta, me dijo, me acuerdo muy bien, la señora Blanquita se llamaba, o se llama, ¿no? Ya tiene mucho que no la veo, no sé si todavía vive o no la señora. Y me dice, te voy a llevar ese trabajo solamente para que ellos vean que estamos tratando de conseguirle gente. Pero son racistas, no te van a contratar, de una vez te digo, ellos nada más contratan pura gente blanca. Es que no te vayas a sentir mal, quiero que sepas a lo que vas, no te van a contratar. Ok, pero sí sabes electrónica, sí sé. Dice, ¿seguro sabes? Sí, seguro sé. Y ya me llevó ahí y estaba un americano y me dice, entonces tú sabes soldar circuitos electrónicos. Sí, yo sé soldar circuitos. ¿Y de cuántos pines? Y me hizo ahí unas preguntillas básicas. Y luego agarra y me dice, ¿entonces sabes soldar? Le digo, sí. Y me dice, a ver, pela este cable. Y peleé un cable y me dice, tuércelo. Lo torcí y me dice, sóldalo. Y ya lo soldé. Y ese realmente era una prueba de electrónica, pero bueno. Y me dice, ok, nosotros te llamamos. Y pues ya me fui, pues yo me fui con la idea de que no me iban a contratar porque pues ya me había dicho la señora y el tipo de examen que me habían hecho pues no era apropiado, ¿verdad? Hermanos, pues ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que el 24 de diciembre en la mañana, llamaron el 23 en la tarde, que si me podía presentar a trabajar el 24 en la mañana a mediodía. Le digo, ¿el 24? Sí, el 24. Y de ahí para acá, hermanos, he estado en esa compañía, ya llevo aproximadamente 17 años trabajando ahí, no en mis propias fuerzas, nadie me pudo recomendar, en las fuerzas del Señor, en las fuerzas del Señor. Él fue el que me dieron la oportunidad en la compañía. Les voy a platicar porque sé que para muchos de nosotros es importante escuchar cómo Dios obra en nuestras vidas y quisiéramos a veces ver un milagro. Como pueden darse cuenta, no se llevó días, ni se llevó meses, se llevó años para que yo pudiera ver todo el plan que tenía el Señor para mí. Pero yo me recuerdo, yo entré a trabajar a esa compañía de ensamblador. Entonces yo armaba las tarjetas y pues era muy rápido porque tenía la habilidad y todo. Y en una ocasión estaban los técnicos arreglando una computadora y una tarjeta. Y cada que la conectaban explotaba y cada que la conectaban explotaba. Yo nada más los estaba viendo, yo trabajando en lo mío. Y llegó la hora de irse y como yo trabajaba mucho tiempo extra, mucho overtime, me quedaba después de que todos se fueron y ya me quedé solo. Y entonces me dio la curiosidad de ver esa tarjeta que tenían ellos ahí, porque estaba y les explotaba y les explotaba. Y ya empecé a ver ahí los diagramas y todo y vi que el diagrama estaba mal. Habían puesto un corto sin intención, el que hizo el dibujo del diagrama lo hizo mal y entonces el que hizo la tarjeta también hizo como estaba el diagrama. Entonces cada que conectaban la tarjeta, entonces
yo le corté ahí donde estaba mal y al otro día llegan los técnicos a trabajar ahí y dicen, a ver, dice, le cambiaste la parte que explotó ayer, sí, ya, dice, a ver, vamos a ponerla. Y yo los estaba viendo y de repente la conectan y no explota. Dice, no explota, ¿qué pasó? Y empiezan a ver, dice, ya está arreglada. Y uno de ellos era muy maldiciente, Steve. Muy maldiciente era y empieza a maldecir ahí. ¿Y quién agarró esta tarjeta? ¿Quién la estuvo tojando? Y yo dije, uy, ahora sí me van a correr por metiche. Dije, Señor, tú protégeme, en esto el trabajo. Pues bueno, el caso es que él estaba así, maldecía así porque así era, pero finalmente yo dije que yo la había agarrado y dijeron que cómo sabía yo que eso había que hacer, y pues ya les expliqué que yo estudié eso y que yo tenía conocimientos, y eso posteriormente, unos meses más tarde, me abrió la puerta para que me dieran la oportunidad de ser técnico, y de ahí mi posición fue aumentando gracias al Señor, pero fue no en mis fuerzas, hermanos, ni ha sido en mis fuerzas, ha sido en las fuerzas del Señor. Pablo dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense bien, Pablo dice, cuando estuve en necesidad económica, pude salir adelante porque Cristo me fortaleció. Pero ahora que estoy que tengo economía, mi economía está mejor, que tengo dinero, dice, también puedo salir adelante. Y no es que ahora no pueda, hermanos. Mucha gente, déjeme le digo, un caso que conocí en la Ciudad de México, en la iglesia donde nosotros íbamos. Este hermano se quedó sin trabajo y le fue a decir al pastor, pastor, ¿puede orar conmigo para que yo pueda conseguir un trabajo? Y le dice el pastor, claro que sí, vamos a orar, vente todos los miércoles antes del servicio de oración, vamos a orar. Y estuvieron orando y finalmente encontró un trabajo. Y luego dice, hermano, fíjese que me pagan muy poco, ¿podemos orar para que me paguen mejor? Claro que sí, hermano, venga si vamos a orar. Y estuvieron orando y un día le dice, oye fulano, dice, fíjate que me di cuenta que el hermano llega y le dice, pastor, fíjese que tengo un problema. Y le dice, sí, dime cuál es el problema que tienes. Dice, ¿necesitas que te paguen más? ¿Quieres que oremos? No, dice, gano mucho, muy bien, pero ahora ese es el problema. Dice, gano tanto que es mucho lo que tengo que dar de diezmo y yo creo que eso no está bien. ¿Usted qué me dice? Dice, o sea que ganas mucho, estás contento con lo que ganas, sí, pero no estás contento en lo que tienes que dar de diezmo en la iglesia. Sí, es que es mucho, hermano, es mucho. Mire, vamos a poner un ejemplo. Gano $3,000 a la semana, pues tengo que dar $300 de diezmo. Es mucho dinero, pastor, ¿cómo cree? Dice, el pastor le dice, mira, ese no es problema. Vamos entonces ahora a orar para que Dios te quite el trabajo y no tengas que dar tanto de diezmo. No, pastor, le dice, no, ¿cómo cree? Dice, mejor si doy mi diezmo. Nosotros también necesitamos aprender a vivir en la abundancia. Y es a lo que Pablo se refiere. Dice, pudiste vivir, Dios te sacó adelante cuando estuviste en la necesidad, pero ahora tienes que aprender a vivir en la abundancia. Y parte de aprender de vivir en la abundancia, hermanos, es compartir lo que Dios nos da. No necesariamente tiene que ser, le voy a decir yo, con la iglesia, pero probablemente usted conoce a alguien en necesidad de su familia. Probablemente usted se encuentra a alguien en la calle con necesidad. Miren, si el Señor le pone en el corazón, usted va a sentir esa necesidad de, mire, yo le ayudo, yo le pago. Y esa es la manera en que nosotros podemos ser exitosos en la abundancia, para que Dios también nos fortalezca a hacer eso. Porque cuando se trata de nuestro dinero, fíjense bien, cuando estamos pobres, que Dios nos dé de lo mucho que tiene, pero cuando tenemos abundancia, esto es mi dinero, yo me lo gané con mi esfuerzo y no lo queremos compartir, hermanos. No queremos compartir de lo nuestro. Hasta en eso nosotros necesitamos ser fortalecidos por Cristo para poder compartir de lo que Él nos da. Ahora, el apóstol Pablo no se estancó ahí. Yo solamente quería abundar en esta parte porque creo que es importante que nosotros entendamos cómo funciona Cristo en nuestras vidas. El versículo 14 continúa diciendo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjense bien, Pablo está diciendo que él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Dice, pero sin embargo hay unos hermanos que están mandando dinero para que yo me sienta bien. Les dice el versículo 14, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Cuando nosotros decidimos ayudarle a una persona que está en necesidad, estamos participando con ellos en su tribulación, hermanos. Porque déjeme hacerle una pregunta. Cuando usted decide darle dinero a alguien, ¿por qué le decide dar? ¿O por qué le decide dar comida? ¿O por qué decide ayudarle? Es porque usted se duele de la condición en la que esa persona se encuentra. Y cuando usted se duele de la condición en que esa persona se encuentra, usted está participando con esa persona en su tribulación, en sus problemáticas. Por eso dice, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, ¿cómo participaron ellos? Hay muchas maneras de participar. Ustedes pueden orar. Si usted su posición económica de usted no es buena y no puede ayudarle a alguien, puede orar por esa persona. Tal vez no puede hacer otra cosa que darle un ride, déle el ride. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjense bien, hay ocasiones en que Dios quiere que tú seas el único que ayude a esa persona. Es que nosotros tenemos que tener un corazón sensible para ayudar a esa persona, cualesquiera el tipo de ayuda que ellos necesiten o que el Señor ponga en tu corazón. Dice, pues a una Tesalónica, versículo 16, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Se dan cuenta la característica en que los filipenses participaban sosteniendo al apóstol Pablo? No fue de una sola vez, hermanos. A veces pensamos nosotros que ayudar a una persona o ayudar a alguien es de que, bueno, ahorita le doy sus $2, sus $3 o lo que usted dice y se acabó. Dice, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Cuando nosotros estamos conscientes de que las personas tienen una necesidad, nosotros podemos ayudarles a suplir esta necesidad. Ahora, déjeme aclararle algo, hermano, amigos. El que usted decida darle a alguien no quiere decir que usted le tiene que dar algo que usted no puede dar, que eso le quede bien claro. ¿Por qué le digo esto? Porque yo conocí el caso de una persona que dice que sintió la necesidad de darle su dinero a un predicador precisamente, y el dinero que decidió darle fue el dinero para el pago de la mensualidad de la casa. Pagaba $800 en aquel entonces, le estoy hablando como hace 5 años supe el caso, y él decidió que ese dinero no lo iba a pagar a la casa y se lo daba al predicador. El predicador era uno de esos predicadores que predican que si usted no trae mucho dinero, Dios no lo va a bendecir. Usted nunca me va a oír a mí predicar algo así, nunca, ¿verdad? Y este hermano vino y le trajo todo su dinero y no hizo el pago de la casa. 2 meses no hizo el pago de la casa. No, hermanos, Dios no nos pide eso. Dios pide que nosotros seamos responsables con nuestras responsabilidades, que cubramos nuestras responsabilidades. ¿Qué es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es que si yo compré un carro a pagos, yo tengo que hacer mis pagos a tiempo. Yo estoy pagando la casa, yo tengo que hacer mis pagos a tiempo. Yo tengo mis hijos tienen que comer, tengo que comprarles su comida. Estoy usando electricidad, la tengo que pagar a tiempo. Eso es. Entonces, ¿de dónde yo doy para las necesidades de alguien más? Hermanos, eso sí es de lo que me sobra. De lo que me sobra. No, usted no va a dejar de sus necesidades a un lado por cubrir las necesidades de alguien más. Usted tiene que dar de lo que le sobra. Con el conocimiento bien claro de que ese dinero no va a regresar. Usted lo está dando de su corazón. Ahora,
déjeme aclaro aquí otra cosa, y me voy a salir tantito porque es bueno que hablemos de esto en este momento. A algunas personas les gusta prestar dinero o se duelen por prestar dinero. Proverbios nos dice que no prestemos, que no debemos de prestar el dinero. Dice, pero si prestas, dice, haz como que nunca más lo vas a recibir. ¿Se da cuenta? Si presta, haga como que nunca más va a recibir el dinero. O sea, entonces, ¿qué dinero puedo yo prestar? Es el dinero que me sobra, que no me hace falta. Es que si usted tiene, como a mí me pasó en alguna ocasión, me pidieron que prestara precisamente la mensualidad de la casa. Me dicen, mira que tengo un problema, y lo único que yo tenía y lo que me pedían era exactamente lo que yo iba a pagar por la mensualidad de la casa. Y me dicen, mira que yo te lo seguro, te los pago. Y le dije, no te lo puedo prestar. No te lo puedo prestar y no te lo puedo prestar porque no es algo que me sobre y no es algo de lo que yo pueda disponer. Es algo que yo tengo que cumplir. Así es que cuando usted preste, solamente preste lo que a usted no lo va a desfalcar, no le va a hacer falta. Pero si usted puede evitar prestar, es mejor evitar prestar. Es que el apóstol Pablo dice, me enviaste, el versículo 16, para mis necesidades, no que busque dádivas, pero pongan atención en esto. El apóstol Pablo no estaba buscando que le dieran, dice, no que yo, lo voy a poner en palabras tal vez un poco más rudas, pero más fáciles de entender. No que yo esté de pedinche, no que yo esté de pedinche, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjense bien. Ahora, ya les hablé de dar, cómo se debe de dar, cuándo se debe dar. Ahora, quiero que usted esté bien consciente que cuando usted da de corazón, no por necesidad, no por obligación, de corazón, a la iglesia, a un hermano, o usted ayuda a alguien que usted sabe que tiene necesidad, dice que nosotros hacemos, es como si pusiéramos dinero extra en nuestra cuenta. ¿En dónde? En el cielo. Fíjese bien. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que nosotros hacemos cuando damos viene a ser un olor agradable a Dios. Un sacrificio que nosotros hacemos es agradable a Dios. No para agradarle al que le prestamos, no para agradarme a mí, no para que los demás alrededor de mí vean y que, ay, qué bueno es el hermano, el Señor, o lo que sea. No, porque dice que eso es agradable a Dios. Con esto vamos a terminar, lo vamos a tocar el último punto, que es el versículo 18, el siguiente domingo. Vamos a tener palabra de oración, hermanos. Te alabo y te glorifico, Señor, te agradezco porque nos has permitido ver esta enseñanza. Todo lo podemos, Señor, pero realmente estamos hablando en cuestiones económicas. Podemos vivir en abundancia, pero también podemos vivir en necesidad. ¿Y todo por qué, Señor? Porque tú nos fortaleces. Tú eres el que nos da las fuerzas. Y creo que es más notorio, Señor, cuando estamos en necesidad. Te agradezco la oportunidad que me has dado al poder estudiar este pasaje con mis hermanos. Y Señor, no quiero despedirme en este momento sin que antes, Señor, pongamos en tus manos los problemas familiares de cada miembro de la iglesia. Sean económicos, sean sentimentales, Señor, tú ayúdanos a ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por último,